Hola amigos, amigues, amigas, bienvenidos a una nueva lección de Tarot Espiral. La otra vez empecé con temas de magia, hicimos un video sobre sigilos y hoy día me gustaría continuar saliéndome un poquito del tema típico del tarot y empezar a hablar también de otro tema mágico que también tiene algunos aspectos históricos que podemos estudiar. En particular quiero hablarles de los druidas. En la televisión, en las películas, en los monitos, en los cómics hemos visto varios druidas. A mí siempre recuerdo cuando chico Panoramix, que salía en el cómic Asterix y Obelix. Los druidas eran la orden sacerdotal que acompañó gran parte de la historia de los celtas, ¿ya? Los celtas fueron un pueblo pagano que habitó en gran parte de Europa, incluyendo la Europa insular. Así que tenemos celtas por ejemplo, en muchos de los países que tienen el concepto, los celtas son casi lo mismo que los galos. Entonces por eso tenemos Galicia, Gales, Portugal y la Galia francesa, ¿cierto? Y tenemos los idiomas gaélicos también, que están en Irlanda, en Escocia. Entonces, tenemos a los druidas que fueron la orden sacerdotal que oficiaba los ritos de los celtas. Hasta el día de hoy no se tiene claro si los druidas derechamente eran celtas o si eran una orden sacerdotal de afuera que trabajaban con los celtas. Se dice que los celtas eran sacerdotes, poetas, sanadores, profetas, de alto nivel, de mucho conocimiento. Se dice que en el bosque de Groenlandia asistían todos los druidas a estudiar y a formarse para poder después volver a sus territorios y hacer este trabajo sacerdotal que yo les mencionaba. Lo poco que sabemos de los druidas lo tenemos de los registros históricos de los griegos y de los romanos, así que hay que desconfiar un poquito, sobre todo porque tenemos el libro, por ejemplo, de la Guerra de las Galias de Julio César, donde eran enemigos. Entonces también se hace mucha propaganda anti-celta y anti-druídica y se les muestra como bárbaros. Pero lo que sabemos es que eran personajes con mucha cultura, mucho conocimiento musical, poético, adivinatorio, de herbolaria y de medicina también. Los druidas, se destaca que en esa época en que ya empezaban las religiones monoteístas incluso, ellos tenían un panteón politeísta y creían en la reencarnación. Los dioses iban variando dependiendo de la tribu o del clan o del pueblo donde estaban, digamos, esta divinidad patrona, pero algo que se mantenía en común al parecer es que creían en la reencarnación. Hay algunos mitos que hablan de otras tierras, como tierras mágicas, pero siempre está este asunto como del retorno. Uno puede como volver a tener otra vida. Los druidas también son reconocidos por una práctica animista. Eso significa que creían que todas las piedras, los árboles, la tierra, las montañas tienen un espíritu, de alguna manera similar a alguna de las culturas nativoamericanas. Otro personaje famoso que podemos recordar es el mago Merlín, que lo vemos como un mago con esta mezcla media cristiana en los mitos artúricos, pero como lo podemos encontrar por ahí en algunas obras de ficción, es más probable que haya sido un personaje druídico, por ende su conocimiento de la magia. Como los druidas no mantenían registros hablados, ellos solo guardaban la escritura para hacer algunos hechizos o algunas protecciones, como los heis, o no sé muy bien cómo se pronuncia porque está en gaélico, pero se los voy a dejar anotado acá, que eran prohibiciones donde se podía tirar una maldición a alguien que traspasara un lugar o a alguien que quisiera algo no permitido para la comunidad. Algo que me encanta es la historia de cómo te convertías en druida según los registros de los irlandeses. Porque para hacer esto tenías que pasar por varias etapas. Primero tenías la etapa del file, que era una especie de bardo. De hecho, después se convirtió en lo que se conoce como el bardo medieval. El file era
un personaje que tenía que aprenderse todas las historias del pueblo, las poesías y las canciones, porque ahí estaba registrada la historia. Recordemos que era una cultura oral. Entonces la responsabilidad del file era básicamente ser una biblioteca oral de historias, de canciones. El file tenía que tocar 7 instrumentos por lo menos, y así acompañarse contando las historias del país, de la cultura, del pueblo. Cuando se pasa la etapa del file y ya completaste tu educación musical, poética, se pasa la etapa del vate. El vate ya empezaba a componer sus propios poetas. Por eso hoy en día también la palabra es sinónimo de poeta. El vate tenía otras cualidades también. Tenía que empezar a aprender adivinación y ya se empieza a meter también en el área de la sanación. Posteriormente, el vate ya se puede convertir en druida. Y como druida ya adquiere una labor más sacerdotal donde oficia ritos y donde se transforma en una especie de juez, de sanador y de líder espiritual de las tribus. Andan los perritos de aquí muy contentos, dando vueltas. Aquí llegó uno. Bueno, los druidas entonces tienen son reconocidos por tener esta conexión con la naturaleza, con los animales y haber sido entonces los guías de este pueblo. Al día de hoy sería complicado decir todavía, sino que de nuevo, entre comillas, existen los druidas. Hace como unos 300 años en el romanticismo aparece toda esta como revivificación de las prácticas druídicas, lo que se llama hoy neodruidismo. Y hasta el día de hoy tenemos numerosas órdenes, numerosas escuelas esotéricas que imparten y practican el druidismo. Así que las pueden buscar, incluso pueden estudiar si es que les interesara. Aquí pueden ver la bandera de los druidas actuales, o lo que se llama, como les digo, el neodruidismo. Esta bandera se las muestro también porque tiene la particularidad de que muestra el símbolo que habla del Awen. El Awen sería la inspiración divina, profética, celestial, que llega a los druidas y que les permite escribir historias, canciones, poetas, incluso para sanar también, con esta inspiración, como les digo, divina y mágica. Uno de los conocimientos druídicos más importantes que ha sobrevivido es la rueda del año, donde podemos ver cuándo debemos celebrar las estaciones, los equinoccios, los solsticios, no solo para el tema astrológico y de cosecha, sino también para estar en conexión con la naturaleza. Porque la importancia de la conexión con la naturaleza es que al sincronizarnos con ella, al contemplarla, al celebrar, estamos obteniendo esta información, que es esta magia, esta forma de practicar, que es obtenida directamente desde esa fuente. Por eso los grupos neodruídicos celebran esto, y a pesar de no tener los registros, están seguros de que en la conexión con la naturaleza podrán encontrar esta información que es eterna. Esta información también sirvió para informar las prácticas de algunas religiones modernas como la Wicca y otras prácticas que se basan también en la cultura celta. Lo bonito de recordar a los druidas o de practicar el druidismo es algo que también nos hace mucha falta hoy en día, que es el respeto por la naturaleza, por los animales, y por eso también vine aquí a este lugar tan hermoso a mostrarles un poquito de esta cultura, o sea, a contarles un poquito de esta cultura. Así que espero que les haya gustado. Este ha sido mi capsulita sobre los druidas. Si tienen dudas, déjenmelo en los comentarios, y si tienen sugerencias o si quieren ver más material, recuerden que me pueden seguir en el Patreon, me pueden seguir aquí en YouTube, me pueden dejar un like y me van contando qué les pareció. Espero que estén muy bien. Bye bye.